¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con el alma después de que morimos? ¿Será que simplemente desaparece? ¿Será que el alma queda vagando por la tierra? ¿O será que en el preciso momento de la muerte somos transportados a otro plano espiritual? Esta es una de las preguntas más antiguas y misteriosas de la humanidad. Y aquí, en este video, exploraremos la respuesta basándonos en la Biblia y en diferentes creencias espirituales. Imagina este escenario. Una persona acaba de fallecer, su familia está reunida, llorando, tratando de lidiar con la pérdida. Pero, ¿dónde está esa persona ahora? ¿Será que aún puede ver a sus seres queridos? ¿Podrá escuchar las oraciones de aquellos que quedaron? ¿O será que su viaje espiritual ya comenzó, dirigiéndose hacia su destino final? La verdad sobre cuánto tiempo permanece el alma en la tierra después de la muerte ha generado intensos debates a lo largo de los siglos. Algunas religiones enseñan que hay un período de transición antes del juicio final. Otras creen que el alma puede permanecer cerca del plano terrenal por un tiempo, influyendo en la vida de los vivos. Pero, ¿esto es real? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos da una pista importante que dice: Entonces el polvo vuelve en la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Significa esto que el alma regresa inmediatamente a Dios? ¿O hay un intervalo de tiempo entre la muerte y la eternidad? Muchas personas relatan experiencias sobrenaturales que parecen indicar que los espíritus de los muertos pueden visitar a los vivos. Hay relatos de apariciones, voces inexplicables e incluso mensajes espirituales que supuestamente provienen de seres queridos fallecidos. Pero, ¿estas experiencias son reales? ¿O existe otra explicación para estos fenómenos? Según algunas doctrinas espirituales, el alma puede quedar atrapada en la tierra después de la muerte si tiene asuntos pendientes o un fuerte apego a la vida terrenal. Pero, ¿esta idea se alinea con las enseñanzas bíblicas? ¿Confirma la Biblia la existencia de espíritus vagando por el mundo? Otra cuestión intrigante es el papel de los ángeles en este proceso. Hay registros en la Biblia que indican que los ángeles tienen un papel en la transición del alma después de la muerte. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 16, versículo 22, Jesús cuenta la parábola del hombre rico y del mendigo Lázaro. En el relato, los ángeles llevan a Lázaro a un lugar de descanso y paz. ¿Significa esto que cada alma tiene un destino predeterminado inmediatamente después de la muerte? Algunos creen que hay un tiempo determinado para que el alma deje la tierra, mientras que otros enseñan que lo que sucede en el mundo espiritual después de la muerte depende de la fe y de las elecciones de la persona en vida. Si alguna vez has oído hablar de experiencias cercanas a la muerte, probablemente conozcas historias de personas que murieron clínicamente y volvieron a la vida contando visiones del paraíso, del infierno o de un vacío absoluto. Estos relatos son fascinantes, pero ¿qué significan realmente? ¿Son evidencia de que el alma puede comunicarse después de la muerte? ¿O son solo manifestaciones de la mente humana? Todas estas respuestas las exploraremos juntos y, en el video de hoy, nos sumergiremos de lleno en este misterio. Y si este tema te interesa y quieres saber lo que dice la Biblia sobre el alma después de la muerte, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like para que más personas puedan ver este contenido. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el alma permanece en la tierra después de la muerte? ¿Sí o no? Escribe tu respuesta en los comentarios y reflexiona con calma. ¿Qué sucede realmente con el alma después de que morimos? Antes de responder esta pregunta, necesitamos entender qué es el alma según la Biblia. Después de todo,
Muchas personas confunden alma y espíritu, mientras que otras creen que son lo mismo. Pero, ¿será que lo son? Si el alma no es el cuerpo, entonces, ¿qué es? ¿Tiene forma, memoria, emociones? ¿Es la parte de nosotros que siente amor, miedo y nostalgia? ¿O es solo una energía impersonal que se desprende en el momento de la muerte? La Biblia nos da pistas sobre esta cuestión fundamental. En Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos las siguientes palabras. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Nota que el hombre no recibió un alma, sino que se convirtió en un alma viviente. Esto significa que el alma es la propia esencia del ser humano, y no algo separado de él. Pero si el alma es nuestra identidad, entonces, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Será que nuestra alma desaparece completamente? ¿O sigue un viaje espiritual hacia un destino final? Algunas tradiciones religiosas enseñan que después de la muerte, el alma entra en un estado de espera, aguardando el juicio final. Otras creen que el alma es inmediatamente transportada al cielo, al infierno o incluso a un estado intermedio, como el purgatorio. Pero, ¿cuál de estas creencias está alineada con la palabra de Dios? Existe un período entre la muerte y la resurrección final. En el Nuevo Testamento, Jesús dejó claro que el alma no puede ser destruida de la misma manera que el cuerpo. En Mateo, capítulo 10, él dijo, «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Este versículo confirma algo crucial. El alma sigue existiendo incluso después de la muerte del cuerpo físico, pero la gran pregunta es, ¿a dónde va? Si sigue existiendo, ¿puede ver lo que sucede en el mundo de los vivos? ¿Pueden los muertos ver a los vivos según la Biblia? Muchos creen que el alma permanece en la tierra tras la muerte física por un tiempo, especialmente si la persona murió de forma trágica o dejó algo inconcluso. Pero, ¿esto es verdad? ¿La Biblia realmente enseña esto o es solo una creencia popular? El problema es que esta cuestión también está rodeada de relatos sobre espíritus que supuestamente regresan para comunicarse con los vivos. Pero, ¿estos espíritus son realmente almas humanas? ¿O puede haber algo más detrás de estos fenómenos? En la historia del rey Saúl y la médium de Endor, encontramos uno de los casos más intrigantes de la Biblia. Saúl consulta a una hechicera para hablar con el espíritu del profeta Samuel, y aparentemente Samuel aparece. Pero, ¿era realmente Samuel? ¿O podría haber sido otra entidad tratando de engañar a Saúl? Este pasaje genera un debate importante. ¿Los muertos pueden comunicarse con los vivos? ¿O estas experiencias son solo trampas espirituales? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el alma tiene conciencia después de la muerte o que entra en un estado de sueño? En los próximos minutos revelaremos lo que sucede con el alma en el preciso momento de la muerte. Y la respuesta podría ser diferente a todo lo que has escuchado hasta ahora. Después de todo, la muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad. Entonces, ¿qué sucede exactamente en el instante en que exhalamos nuestro último suspiro? ¿El alma siente algo? ¿Se ve a sí misma fuera del cuerpo, sin vida? ¿Es recibida por ángeles o queda atrapada sin saber a dónde ir? Para responder esta pregunta, necesitamos entender lo que la Biblia dice sobre este momento crucial. Eclesiastés nos da un primer vistazo de lo que ocurre. Entonces el polvo vuelve a la tierra, de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Esto significa que, inmediatamente después de la muerte, hay una separación. El cuerpo se descompone, pero el espíritu y el alma siguen un camino más allá de este mundo. ¿Pero hacia dónde?
En Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesús dice algo muy poderoso al ladrón en la cruz. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto confirma que, para aquellos que están en Cristo, no hay espera ni tiempo de incertidumbre tras la muerte. Son llevados inmediatamente a un lugar de paz y descanso. Pero ¿qué sucede con aquellos que no están salvos? ¿Será que sus almas quedan vagando? ¿Existe un tiempo en el que el alma permanece en la tierra después del fallecimiento? Jesús también contó una historia intrigante que puede responder a esta pregunta. En Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23, Él habla sobre el destino de dos almas después de la muerte. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En el infierno, donde estaba en tormento, levantó los ojos. Aquí vemos algo impresionante. El mendigo no permaneció en la tierra tras la muerte, sino que fue llevado inmediatamente por los ángeles a un lugar de descanso, mientras que el hombre rico despertó en un lugar de tormento, consciente de su situación. Esto significa que las almas no vagan por la tierra tras la muerte, sino que son llevadas inmediatamente a su destino eterno. Pero entonces, ¿por qué tantas personas reportan apariciones, voces misteriosas o la sensación de que un ser querido fallecido sigue cerca? ¿Podría la Biblia darnos alguna pista sobre este misterio? Muchos creen que los muertos pueden visitar a los vivos, pero la palabra de Dios nos da una advertencia sobre esta idea. En Hebreos, capítulo 9, está escrito: a los hombres les está ordenado morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Si después de la muerte el juicio ya comienza, ¿cómo explicamos los fenómenos paranormales y los relatos de contacto con espíritus? La respuesta a esto podría ser algo que pocas personas conocen. ¿Podrían fuerzas espirituales engañosas imitar a aquellos que han partido para confundir a los vivos? Si la Biblia enseña que el alma sigue inmediatamente hacia su destino eterno, entonces, ¿qué son esas presencias misteriosas que muchos dicen sentir? ¿Podríamos estar lidiando con ángeles y demonios influyendo en el mundo físico? Y más aún, la Biblia nos revela que habrá un juicio final, donde todas las almas serán llamadas a rendir cuentas. Pero, ¿qué sucede en ese momento? ¿Existe una segunda oportunidad para quienes no fueron salvos? ¿Hay un período intermedio entre la muerte y la resurrección? Si quieres seguir descubriendo la verdad oculta sobre el destino final del alma, no salgas de este video todavía. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido como este, y seguir descubriendo verdades que la mayoría de las personas nunca han oído. Ahora, vamos a revelar lo que sucede en el juicio del alma y cuáles son los destinos posibles en el mundo espiritual. Ya sabemos que la muerte es la separación entre el cuerpo y el alma, pero entonces, ¿qué sucede realmente con el alma después de ese momento? La Biblia enseña que no existe un estado intermedio en la tierra, es decir, cada persona sigue hacia un destino espiritual. Pero ¿cómo se define ese destino? ¿Existe un juicio inmediato? La respuesta a esta pregunta está en la propia palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9 leemos algo impactante. A los hombres les está ordenado morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto significa que inmediatamente después de la muerte, el alma ya enfrenta un tipo de juicio, pero este no es el juicio final, el que ocurrirá al final de los tiempos. El primer juicio define si el alma será llevada al descanso en el paraíso o si enfrentará tormento en el Hades. En el mismo relato del rico y Lázaro, contado por Jesús, vemos que las almas siguen inmediatamente hacia un destino específico.
El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En el infierno, donde estaba en tormento, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto significa que nadie queda vagando por la tierra tras la muerte física. Las almas de los salvos son llevadas a un lugar de paz, y las almas de los que rechazaron a Dios enfrentan sufrimiento. Pero este aún no es el destino final. El mismo Jesús nos enseña que, después de la muerte, las almas de los justos entran en el descanso del paraíso. Él aseguró esto al ladrón arrepentido en la cruz. Pero ¿qué pasa con aquellos que no aceptaron la salvación? Ellos son llevados a un lugar llamado Hades, que se describe como un lugar de sufrimiento y separación de Dios. El Hades no es el infierno definitivo. Tanto los que están en el paraíso como los que están en el Hades aún esperan el juicio final que ocurrirá al final de los tiempos. Es en ese momento cuando la eternidad de cada persona será sellada. La Biblia describe un evento grandioso que marcará el destino eterno de toda la humanidad. El gran trono blanco, donde todas las almas serán juzgadas. Este juicio está descrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, donde encontramos lo siguiente: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte». Aquí entendemos que el Hades no es el infierno definitivo, sino un lugar donde los que murieron sin Dios esperan el juicio final. En ese día, tanto los muertos del Hades como aquellos que están en el paraíso comparecerán ante Dios para recibir su sentencia definitiva. Los que tengan su nombre en el libro de la vida heredarán la vida eterna en la presencia de Dios. Pero los que rechazaron la salvación serán lanzados al lago de fuego, que la Biblia llama la segunda muerte. En Mateo, capítulo 25, Jesús describe cómo será esta separación final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Y apartará a unos de otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Entonces dirá a los que estén a su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que os está preparado desde la fundación del mundo». Por otro lado, los que estén a su izquierda serán enviados a la condenación eterna. Esto significa que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Quienes eligieron a Dios en vida vivirán eternamente con Él. Quienes lo rechazaron enfrentarán la separación eterna. Pero el alma siente todo esto inmediatamente. ¿Será que en el momento exacto de la muerte el alma ya puede percibir su destino? ¿Y qué hay de aquellos que afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte, viendo el paraíso o el infierno? ¿Son estas visiones reales o solo proyecciones de la mente? Antes de responder a estas preguntas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas seguir descubriendo más verdades ocultas sobre el destino de las almas. Hasta el final del video entenderemos mucho más sobre las experiencias sobrenaturales, las apariciones y también sobre la presencia de espíritus en el mundo físico. Muchas personas creen que después de la muerte algunas almas quedan atrapadas en la tierra. Relatos de apariciones, presencias misteriosas y voces inexplicables son comunes en diversas culturas. Pero según la Biblia, los muertos pueden ver a los vivos. Aquellos que partieron aún pueden sentir nuestras emociones y escuchar nuestras oraciones.
¿O todo esto no es más que ilusiones y engaños espirituales? Si la Biblia nos enseña que, después de la muerte, el alma sigue inmediatamente hacia su destino eterno, ¿cómo explicamos las innumerables historias de espíritus que supuestamente deambulan por el mundo? ¿Qué dice la Biblia sobre la presencia de almas en la tierra? Algunas tradiciones religiosas enseñan que el alma puede permanecer cerca del mundo de los vivos por un cierto tiempo antes de seguir hacia su destino final. Pero la Biblia presenta un panorama muy diferente. En Eclesiastés se declara: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya recompensa, pues su memoria cae en el olvido. También su amor, su odio y su envidia han desaparecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Este versículo es claro: los muertos ya no interactúan con el mundo de los vivos, no pueden sentir emociones ligadas a la tierra ni regresar para resolver asuntos pendientes. Si esto es cierto, entonces, ¿qué son aquellas manifestaciones que tantas personas afirman ver? ¿Qué hay detrás de las apariciones y los supuestos contactos espirituales? Si no son almas, entonces, ¿qué son? La respuesta puede ser más oscura de lo que muchos imaginan. En 2 Corintios 11, versículo 14, encontramos una pista crucial. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que fuerzas espirituales malignas pueden hacerse pasar por los espíritus de los fallecidos para engañar a los vivos. Este es un concepto poderoso y aterrador. No todo lo que parece ser un ser querido realmente lo es. Si las manifestaciones espirituales no son almas de fallecidos, sino espíritus engañadores, entonces, ¿qué sucede con aquellos que intentan comunicarse con los muertos? La Biblia nos advierte contra esta práctica. En Levítico, Dios ordena: no recurráis a los médiums ni a los adivinos, no los consultéis, porque os contaminaréis con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esto significa que intentar comunicarse con los muertos es peligroso, ya que podría ponernos en contacto con fuerzas demoníacas disfrazadas. El caso del rey Saúl y la médium de Endor. ¿Un espíritu real? La Biblia nos presenta un caso curioso, donde parece que un espíritu realmente regresó para comunicarse con un vivo. En 1 Samuel 28, el rey Saúl, desesperado por una respuesta de Dios, consulta a una médium en Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel. Y algo sucede. Samuel parece aparecer y habla con Saúl. ¿Pero era realmente Samuel, o fue un espíritu engañador enviado para confundir a Saúl? Dios ya había prohibido la consulta a los muertos, y el castigo de Saúl por esta práctica llegó rápidamente. Perdió el favor divino y su vida terminó trágicamente poco después. Este evento nos enseña que aunque un espíritu se manifieste, no significa que sea realmente el alma de alguien fallecido. Si la Biblia enseña que las almas no quedan en la tierra, entonces, ¿de dónde vienen los fenómenos sobrenaturales, visiones y experiencias que tantas personas afirman tener? Todas las experiencias cercanas a la muerte, donde personas dicen ver ángeles, túneles de luz e incluso el cielo, ¿son reales? Dios permite que algunas almas tengan vislumbres del más allá antes de regresar a la vida. ¿O existen explicaciones más profundas sobre el destino del alma y el papel de los ángeles en la transición entre este mundo y la eternidad? Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya tenido una experiencia sobrenatural con un espíritu? ¿Crees que realmente era un alma o podría haber sido algo diferente? En solo unos instantes revelaremos la clave para entender el papel de los ángeles y lo que sucede en el instante final del viaje del alma. Después de todo,
Si el alma no permanece en la tierra, y si el paraíso y el Hades son destinos temporales, entonces, ¿cuál es el destino final del alma? ¿Qué sucede realmente en la eternidad? ¿Habrá un final para el alma o existirá para siempre? La Biblia enseña que toda alma enfrentará el juicio final, donde se decidirá su morada eterna. Este es el momento en el que todos, desde los primeros seres humanos hasta la última persona que exista, comparecerán ante Dios. En Apocalipsis capítulo 20, este día se describe de manera impresionante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros. También se abrió otro libro que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, según lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. Ese día no habrá más dudas. Cada alma sabrá cuál será su destino eterno. Aquellos que entregaron sus vidas a Dios y recibieron su gracia tendrán un destino glorioso. La Biblia nos da una visión emocionante de lo que será esta eternidad para los salvos. En Apocalipsis encontramos una promesa increíble. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagina esto. Un lugar donde no hay sufrimiento, ni miedo, ni pérdida, ni tristeza. Solo paz, amor y gozo en la presencia eterna de Dios. Este es el destino de quienes aceptaron el llamado del Señor y vivieron para Él. Pero, ¿qué sucede con aquellos que rechazaron ese llamado? ¿Simplemente dejan de existir? ¿O el castigo también es eterno? La Biblia nos advierte sobre un segundo destino, la separación eterna de Dios. Este destino es descrito en Apocalipsis como el lago de fuego, un lugar de tormento y alejamiento absoluto de la presencia divina. En Mateo, Jesús dice: entonces dirá también a los que estén a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo deja claro que el infierno no fue creado para los humanos, sino para Satanás y sus demonios. Sin embargo, aquellos que rechazan la salvación eligen un camino que los separa de Dios. Esto significa que cada elección que hacemos en esta vida tiene un impacto eterno. No existe neutralidad. O nos acercamos a Dios, o nos alejamos de Él. La gran verdad es que todos tendremos un destino eterno, y la elección de ese destino no ocurre después de la muerte, sino mientras estamos vivos. Juan nos revela la clave para la eternidad con Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Esto significa que la eternidad no es un misterio incontrolable. Dios ya nos ha dado la oportunidad de elegir a dónde iremos. La pregunta es, ¿cuál será tu decisión? Ahora que ya sabes lo que realmente sucede con el alma después de la muerte, ha llegado el momento de reflexionar. Si tuvieras que comparecer ante Dios hoy, ¿estarías listo? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: yo elijo la eternidad con Dios. Tu comentario puede ser un testimonio para inspirar a otras personas. Antes de salir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Recuerda, la muerte no es el fin, es el comienzo de la eternidad. La pregunta es, ¿dónde pasarás la tuya? Nos vemos en el próximo video.